Imagina un mundo envuelto en la oscuridad del tiempo donde solo los ecos del pasado resuenan. Lentamente, una luz tenue revela un pergamino antiguo, desplegándose para mostrar los secretos que guarda. La tinta se expande, dibujando las costas de continentes olvidados, trazando las rutas de imperios que se alzaron y cayeron. Cada línea en este mapa es una historia, cada nombre un legado. Somos los guardianes de esas historias. En Crónicas del Pasado no solo contamos los hechos, les damos vida. Sentirás la tensión en el campo de batalla, la emoción de un descubrimiento que cambió el rumbo de la humanidad y la sabiduría de las voces que forjaron nuestro presente. Desde las intrigas de las cortes reales hasta las revoluciones que sacudieron civilizaciones, te llevaremos en un viaje a través del tiempo. Aquí, animamos los hechos que cambiaron el mundo. Comencemos. ¿Sabías que la República Romana no cayó de la noche a la mañana? Fue un largo proceso, una agonía marcada por la ambición de hombres extraordinarios que pusieron sus intereses por encima de Roma. Hoy vamos a explorar el momento exacto en que todo cambió, el punto de inflexión que abrió la puerta a los Césares. Y para entenderlo tenemos que hablar de dos figuras titánicas, Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. Todo comienza a finales del siglo II a.C. Roma acaba de superar una amenaza terrible, la invasión de las tribus imbrias y teutonas. El hombre del momento es Cayo Mario, un hombre nuevo sin ancestros nobles, que salvó a la República gracias a una reforma militar revolucionaria. Hasta entonces el ejército romano estaba formado por ciudadanos con propiedades, hombres que luchaban por su tierra. Pero Mario necesitaba más soldados, así que abrió las legiones a los proletari, los ciudadanos más pobres, hombres sin nada que perder y todo que ganar. Les ofreció un sueldo, equipo y, lo más importante, una promesa de tierras al terminar su servicio. El resultado, un ejército profesional, leal no a la República sino a su general. Este fue el primer paso hacia el abismo. El descontento no tardó en estallar. Los aliados itálicos de Roma, que habían luchado y sangrado por ella durante siglos, exigían la ciudadanía romana y sus beneficios. Pero el Senado se negaba. En el año 91 a.C., la paciencia se agotó y estalló la guerra social. Un conflicto brutal que enfrentó a Roma contra sus propios aliados. Fue una guerra civil en todo menos en el nombre. Y en este conflicto, un antiguo lugarteniente de Mario empezó a brillar con luz propia, Lucio Cornelio Sila. Sila era todo lo que Mario no era. Un patricio de cuna, de una familia antigua pero empobrecida, carismático y absolutamente despiadado en el campo de batalla. Mientras Mario dudaba, Sila conseguía victorias decisivas, ganándose una reputación y la lealtad de sus propias legiones. La guerra terminó con Roma concediendo la ciudadanía a los itálicos, pero las cicatrices eran profundas, y la rivalidad entre Mario y Sila estaba a punto de explotar. El momento llegó en el año 88 a.C. Sila, en la cima de su popularidad, fue elegido cónsul y se le asignó un mando militar de enorme prestigio y riqueza. La guerra en Oriente contra Mitrídates VI, rey del Ponto, era la oportunidad de su vida. Pero Mario, viejo y consumido por la envidia, no podía soportarlo. Usando a un tribuno de la plebe llamado Sulpicio Rufo, maniobró políticamente en Roma para que le arrebataran el mando a Sila y se lo dieran a él. Imaginen la escena. Sila está en la campaña, con sus legiones listas para embarcar hacia Grecia. Cuando llegan las noticias, ha sido despojado de su mando. Sus soldados, que esperaban un botín inmenso bajo su liderazgo, se enfurecen. Y aquí, Sila toma una decisión que cambiará la historia para siempre. En lugar de aceptar la orden del Senado, hizo algo impensable, algo que ningún general romano había hecho jamás. Giró sus estandartes y marchó con su ejército sobre la propia Roma. Cruzó el Pomerium, el límite sagrado de la ciudad que ningún ejército podía traspasar. El tabú se había roto. La república había sido violada por uno de sus propios cónsules. Sila tomó la ciudad por la fuerza. Declaró a Mario y a sus seguidores enemigos públicos y restauró su mando. Luego partió hacia Oriente, dejando un Roma conmocionada y un precedente terrible. El poder militar ahora estaba por encima de la ley y las instituciones. Mientras Sila luchaba contra Mitrídates en Grecia, sus enemigos en Roma, liderados por Mario y otro cónsul, Sina, tomaron el control. Desataron un brutal reino de terror, ejecutando a los partidarios de Sila y confiscando sus bienes. El propio Mario, sin embargo, murió poco después, agotado y enfermo. Sina quedó como líder principal de un régimen popular. Durante casi 4 años, Sila estuvo ausente, luchando en Oriente. Logró victorias espectaculares, saqueó Atenas y finalmente forzó a Mitrídates a firmar la paz, pero nunca olvidó la traición. En el 83 a.C., con su ejército veterano y cargado de botín, desembarcó de nuevo en Italia. Lo que siguió fue la primera gran guerra civil de la historia de Roma,
La península se tiñó de sangre. Legionarios romanos lucharon contra legionarios romanos en batallas campales. Jóvenes talentos militares como Pompeyo y Craso se unieron al bando de Sila. Finalmente, en la batalla de la Puerta Colina, a las afueras de Roma, Sila aniquiló a los últimos ejércitos marianos en una masacre espantosa. Sila era ahora el dueño absoluto de Roma, pero no se declaró rey. En su lugar resucitó una antigua magistratura que había caído en desuso, la dictadura. Pero esta no era una dictadura normal de 6 meses para una emergencia. Sila se nombró dictador para escribir las leyes y reconstituir la república, un cargo con poder ilimitado y sin fecha de caducidad. Su objetivo, o al menos lo que él decía, era restaurar el orden tradicional y el poder del Senado, que había sido debilitado por los populares como Mario. Para lograrlo, desató las proscripciones. Se publicaron listas con los nombres de sus enemigos. Cualquiera podía matarlos y reclamar una recompensa, y sus propiedades eran confiscadas por el Estado. Miles de personas murieron no solo por razones políticas, sino también para que Sila y sus partidarios pudieran enriquecerse. Fue una purga sistemática que aterrorizó a la sociedad romana. A continuación, emprendió una serie de reformas profundas. Aumentó el número de senadores de 300 a 600, llenando las nuevas plazas con sus partidarios. Debilitó el poder de los tribunos de la plebe, la principal herramienta de los populares, prohibiéndoles proponer leyes y vetando su carrera política posterior. Reorganizó los tribunales y el gobierno de las provincias. Su intención era crear una estructura oligárquica sólida, controlada por el Senado, que impidiera que otro Mario o, irónicamente, otro Sila pudiera desafiar al Estado. Y entonces, después de haber reescrito la Constitución a su antojo y haber eliminado a todos sus enemigos, Sila hizo algo aún más sorprendente. En el año 79 a.C., renunció voluntariamente a todos sus poderes, disolvió sus legiones y se retiró a la vida privada en su villa de la Campania. Murió un año después. ¿Por qué lo hizo? ¿Realmente creía que había salvado a la República? ¿O simplemente se cansó del poder? Es uno de los grandes misterios de la historia. Pero el legado de Sila fue catastrófico para la República. Aunque sus reformas intentaron fortalecer al Senado, el método que usó demostró todo lo contrario. Demostró que un general con un ejército leal podía imponer su voluntad por la fuerza, masacrar a sus oponentes y rediseñar el Estado a su antojo. Sila había creado el manual de instrucciones para destruir la República. Pompeyo, Craso y sobre todo un joven que había escapado por poco de las proscripciones, un sobrino de Mario llamado Cayo Julio César, aprendieron muy bien la lección. El camino hacia el imperio estaba trazado, y todo había comenzado con la ambición de 2 hombres y la marcha de un ejército sobre su propia ciudad. La República Romana nunca se recuperaría. Espero que este viaje al corazón de la crisis romana te haya parecido fascinante. Si quieres saber más sobre cómo César utilizó el precedente de Sila para dar el golpe de gracia a la República, déjamelo en los comentarios. No olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.